En medio del proceso de elecciones de los consejeros constitucionales, queremos saber cómo están viendo este escenario desde la comisión experta. La comisión, además, que en un mes, a inicios de junio, tiene que entregarle a los 50 consejeros que elijamos el domingo una propuesta de nueva constitución. Para todo esto nos acompaña la comisionada experta Catalina Salem. Catalina, bienvenida a Multv, muchas gracias por hacerse el tiempo, porque yo sé que están ahí en la comisión trabajando. Exactamente. Hola Pati, muy buenas tardes. Efectivamente estoy sentada, de hecho, justo en el lugar que ocupo en la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, porque acabamos de levantar la sesión hace unos segundos. Bueno, vamos a aprovechar este breve espacio que tiene en su agenda, Catalina, para comentar lo de las elecciones. ¿Cómo están viendo desde los expertos, los comisionados, lo que va a pasar este 7 de mayo, Catalina? Bueno, la verdad que estamos muy tranquilos. Esperamos que la ciudadanía, por cierto, participe de esas elecciones, porque la principal función que tienen los ciudadanos este domingo es elegir a aquellas personas que van a integrar el Consejo Constitucional, que va a revisar el anteproyecto que estamos redactando en la comisión experta. Así que estamos, bueno, tranquilos y expectantes también de quiénes van a ser los integrantes del Consejo Constitucional, porque como expertos los vamos a acompañar en los debates con derecho a voz, pero no con derecho a voto. Ahí ellos van a tener el derecho a voto para aprobar o rechazar las normas que vayan discutiendo. Eso, todos además estamos muy atentos a lo que pueda pasar este domingo, los resultados, cómo va a quedar conformado este consejo respecto a las fuerzas políticas. ¿Cuánto cree, Catalina, que pueda afectar el trabajo mismo de la comisión experta, el cómo quede la división de las fuerzas en estos 50 consejeros? Yo la verdad que me he centrado siempre en el trabajo que estamos haciendo en la comisión experta y en el objetivo que tenemos, que es entregarle un anteproyecto al Consejo Constitucional. ¿Cómo el Consejo Constitucional luego va a recibir este anteproyecto? Bueno, es una incógnita que quizás algo se va a despejar el día lunes, pero como comisión experta estamos trabajando con mucho ahínco, con mucho profesionalismo, para poder entregar un anteproyecto que sea técnicamente viable y que el Consejo después pueda discutir desde un punto de vista más político, porque los consejeros van a ser los que van a llevar a la discusión constitucional las impresiones de la ciudadanía, las expectativas, las esperanzas. Ellos, los consejeros, son los que hicieron campaña, los que conversaron con las personas, y nuestra labor, la verdad, que es más bien técnica de redactar una constitución política que, como he señalado, sea viable técnicamente. Claro, pero me imagino que, por ejemplo, si la elección del domingo es muy determinante y un sector queda con un quórum con el alto, con el que vaya a poder definir más cosas durante el proceso mismo, con las votaciones, los dos quintos, los tres quintos, eso lo van a estar mirando con atención porque ustedes todavía tienen un mes por delante. De hecho, ahora empiezan a votar las indicaciones. Sí. En la comisión experta estamos 12-12 si uno lo mira desde el punto de vista del espectro político, y cómo quede conformado el Consejo Constitucional no va a cambiar esa división 12-12. Entonces, al menos aquí en la comisión experta tenemos que seguir trabajando por construir acuerdos y que esos acuerdos, por cierto, conciten el mayor consenso posible. En ese sentido, ¿le preocupa, como a algunos sí, el que este domingo alguna fuerza política obtenga una mayoría y entonces trabe alguna de las conversaciones que se puedan dar después en el Consejo? La verdad no me corresponde a mí pronunciarme sobre eso. A mí se me hizo un encargo muy específico, que es redactar un anteproyecto, y en eso hemos estado trabajando esos meses. Yo creo que las interpretaciones políticas del proceso son del día lunes y le competen, creo yo, a otras personas, pero no a nosotros, que somos los incumbentes y quienes estamos redactando las normas constitucionales. Catalina, hablemos de ese trabajo que van a tener que hacer después del 7 de junio, cuando ya empieza a trabajar el Consejo. ¿Cómo van a acompañar lo que vayan a hacer los consejeros? Yo creo que el acompañamiento va a consistir precisamente en explicar lo que se hizo en la comisión experta. Precisamente hoy día, en el debate que teníamos en la subcomisión, estábamos explicando el significado de aquellas normas y también de aquellas enmiendas que se han ido presentando, para que se entienda cuál es el diseño que hay detrás de cada una de las instituciones, detrás de cada uno de los derechos. Y las personas que no han estado en estas discusiones de la comisión experta se van a enfrentar con un texto desnudo, por así decirlo, que a veces no se entiende por qué se eligió esta opción y no otra. Entonces, creo que el rol de los expertos va a ser explicarle a los consejeros
por qué se diseñó lo que se diseñó, para poder ilustrarlos a ellos y que puedan tomar ellos mismos la mejor decisión, tanto si les parece como no les parece la decisión que ha tomado la comisión experta. Entonces yo creo que va a ser un acompañamiento de entregarles mucha información y también muchos argumentos de por qué se descartaron otras opciones o por qué se privilegiaron otras, pero el Consejo puede revisar todo lo que nosotros estamos haciendo. Así que va a ser un diálogo, creo yo, entre los dos órganos y ese diálogo se va a poder apreciar en los debates que se tengan al interior del Consejo Constitucional. Para que quede sumamente claro a los que nos están viendo, los consejeros, Catalina, van a tener la posibilidad, por ejemplo, de descartar algo que ustedes ya hayan zanjado, de agregar temas nuevos que ustedes no hayan considerado. Sí, lo pueden hacer, como también pueden aprobar algo que nosotros hayamos aprobado, que les haya gustado, complementarlo, pero ellos tienen total libertad para poder modificar el anteproyecto que les vamos a presentar. ¿Y cómo están viendo la situación de los temas? Porque hasta ahora, si uno veía, por ejemplo, en las campañas y en la franja, muchos recurrieron a hablar de temáticas que tienen más que ver con la política pública y con la contingencia que nos toca vivir en el país, seguridad, migración. ¿Cómo se va a dar, siente usted, esa conversación de ir decantando qué pueden integrar y qué no en una propuesta constitucional con ello? Sí, ese tema es muy importante. Uno cuando ve los debates de los consejeros puede apreciar que a veces se le preguntan muchas cosas que no tienen que ver con una constitución política, pero creo yo que también tienen una trascendencia, porque como responden a esa pregunta que a lo mejor es de política pública o de política contingente, le permite a los electores tener información sobre la posición desde la cual el candidato va a redactar las normas de la constitución. Entonces, en ese sentido sí tiene un vínculo. Pero evidentemente una constitución política no puede solucionar todos los problemas que tenemos hoy día como sociedad. Yo creo que lo principal de este proceso constitucional es volver o devolver la legitimidad a las instituciones y eso se hace desde distintas formas, repensando una nueva institucionalidad, diagnosticando problemas y dándoles una solución. Por ejemplo, en materia de seguridad, que es un tema muy sentido hoy día por la ciudadanía, en mi subcomisión hemos estado trabajando la parte orgánica de algunas instituciones que dicen precisa relación con esa misión del Estado. Por ejemplo, el rol que tienen las Fuerzas Armadas, lo hemos discutido en otra subcomisión, el rol del Poder Judicial, cómo reforzar que el Poder Judicial pueda atender de forma rápida la administración de justicia. En el Ministerio Público también hemos introducido muchas innovaciones que le permiten tener una institucionalidad para hacerse cargo de los fenómenos criminales que existen hoy día. La Corte Constitucional también la estamos rediseñando para que pueda realmente tener una autoridad que permita la implementación de la nueva Constitución. En fin, son muchos los temas que de alguna u otra manera sí se puede hacer algo de la Constitución, pero sin desbordar el objetivo y la definición de lo que una Constitución es. Y ustedes en la interna, quizás esto más como anécdota, Catalina, pero se ha generado un ambiente que desde fuera se ve como de mucho trabajo, mucha colaboración entre los expertos, más allá de algunos debates que los vamos a conversar, pero ¿qué sienten ustedes ahora que están a la vuelta de la esquina de tener que entregar esta propuesta, proyecto, a 50 personas que todavía ni siquiera saben qué son y que tampoco saben lo que van a querer hacer con ese texto? Sí, la verdad que ahora yo diría que estamos un poco más aliviados porque los primeros meses de funcionamiento teníamos plazos muy perentorios y la verdad que como el reglamento no considera días inhábiles, incluso teníamos que estar sábado y domingo trabajando para poder cumplir con los plazos. Y eso fue todo un proceso de elaboración de normas, de redacción de normas, que a lo mejor no fue un proceso tan público, porque estábamos en salas de reuniones trabajando y revisando los articulados, pero ahora esos articulados los estamos llevando a las sesiones públicas para que la ciudadanía pueda conocer ese trabajo y lo podamos discutir. Entonces, yo diría que el clima ha sido siempre de mucha colaboración. En mi subcomisión al menos creo que fueron alrededor de 200 enmiendas las que se presentaron y la mitad de ellas fueron firmadas por todos los integrantes de la subcomisión. Hemos estado trabajando todos codo a codo por un objetivo común, que es la redacción del anteproyecto. ¿Hay mucho ambiente de equipo en la comisión experta, podríamos decir? Sí, al menos, bueno, uno ve un poco con quienes trabaja más estrechamente, que tiene que ver con una sensibilidad política,
pero el mayor trabajo hoy día, el motor, como se dice, de la comisión experta son las subcomisiones, y al menos la experiencia que yo he tenido en mi subcomisión, porque uno no alcanza a estar en todas las subcomisiones, entonces no sé muy bien cómo están relacionándose los demás comisionados en las otras subcomisiones, pero la mía ha sido de un trabajo de mucha colaboración, mucho profesionalismo y un debate técnico bastante profundo, diría yo. La mayoría somos académicos, tenemos experiencia académica y eso nos ha permitido tener unos debates de una profundidad que es a veces o a veces cuesta tener ese tipo de debates a lo mejor en otro tipo de procesos, pero en este caso yo me quedo con una impresión muy positiva del trabajo. A propósito del trabajo que se viene para los consejeros y teniendo como experiencia lo que pasó en el primer proceso constituyente, siente que la forma en que está armado este nuevo proceso, con ustedes en primer lugar, pero también el que sean 50 consejeros y no 155, el que tengan menos tiempo para discutir, el que tengan una propuesta inicial, todo eso va a garantizar que tengamos una discusión o un proceso mejor que el primero, ¿o no está garantizado? Yo creo que ya se puede apreciar que el nuevo proceso ha permitido lograr acuerdos. O sea, ya tenemos realmente un anteproyecto. Cualquier persona hoy día podría ingresar a la página web del proceso constitucional y leer la constitución. Y todavía este proceso está recién iniciándose. Entonces ahí ya tenemos un aspecto positivo de diseño, ya hay algo redactado. Y lo segundo, creo yo, que el Consejo Constitucional parta de un anteproyecto que ya está redactado, facilita mucho la discusión, porque uno tiene un parámetro en base al cual discutir versus antes cuando se partía de la hoja en blanco. La verdad que no había una orgánica que permitiera ordenar el debate. Y además tenemos un reglamento que fue redactado por funcionarios del Congreso Nacional que tienen una gran experiencia. Y eso también facilita mucho. Ese reglamento, a pesar de que a veces lo odiamos un poco por los plazos que nos impone, pero es un reglamento que permite recoger la experiencia parlamentaria de más de 200 años, en la cual uno entiende ahí cómo se tiene que ordenar el debate, en qué momentos hay que discutir tal norma, en qué momentos otra, y eso facilita que el trabajo avance finalmente. Y en términos de la labor que va a tener el Consejo, cierto que va a tener menos tiempo para revisar el anteproyecto que lo que tuvo la Convención Constitucional, pero no es un Consejo que parta de cero, ya me refería al anteproyecto, sino que tampoco parte de cero desde el punto de vista de su vínculo con la ciudadanía. Nosotros, la Secretaría de Participación Ciudadana, que va a empezar a funcionar prontamente y que va a acompañar al Consejo para canalizar la participación de la ciudadanía en el proceso constitucional, nos entregó un libro, pero gigantesco, en el cual se recogen todos los procesos de participación ciudadana desde el gobierno de la presidenta Bachelet, incluido también aquel proceso que se vivió en la Convención Constitucional. Entonces hay mucho trabajo hecho y por eso este proceso es mucho más corto y también porque la ciudadanía quiere tener soluciones, ya no quiere estar eternamente en este ciclo constitucional y quiere poner término a una discusión para atender a otras necesidades urgentes que tiene hoy día nuestra sociedad y que otra virtud, creo yo, es que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Nacional, al permitir este proceso con otros órganos distintos a ellos mismos, facilita que a su vez ellos se dediquen a la tarea de atender esas urgencias que hoy día están en nuestra sociedad y que no tienen que ver necesariamente con la Constitución. ¿Cómo ve usted el eventual riesgo de que algún sector político que obtenga gran mayoría el domingo en la discusión intente llevarse lo que los analistas lo han llamado como la pelota para la casa y que terminemos teniendo algo parecido a la convención número uno, pero hacia el otro lado? Bueno, estuvo la experiencia de la Convención Constitucional y esperemos que esa experiencia interpele a quien quiera que sea la persona, o sea, la fuerza política, digamos, que a lo mejor obtenga una mayoría. Yo creo que la señal que nos dejó el proceso anterior y que la hemos asumido eh, muy intensamente la comisión experta es llevar este proceso con la máxima responsabilidad posible. Y esa responsabilidad se aplica tanto a quienes tenemos un rol técnico, como somos los integrantes de la comisión experta, como también a aquellos que van a tener un rol político. Hoy día se requiere que los asuntos
públicos y especialmente la redacción de una nueva constitución se asuman con la máxima responsabilidad y yo confío que quien quiera que integre el Consejo Constitucional va a llegar con esa responsabilidad muy clara por delante. ¿Cómo ha visto usted el interés ciudadano por esta nueva elección? Bueno, uno simplemente, igual que usted, se entera del proceso electoral por la prensa, ¿no? Nosotros en la Comisión Experta no tenemos ninguna información privilegiada respecto al proceso electoral, y me quedo con las palabras del presidente del Consejo del Servicio Electoral, que ha señalado que al menos hay un interés de la ciudadanía por conocer sus locales de votación, y es de esperar que el día domingo haya o tengamos una alta participación ciudadana, porque eso sin duda permite que este proceso la ciudadanía lo haga suyo, ¿no es cierto? Lo haga suyo ejerciendo su derecho y ahora su obligación de votar. Así que eso yo creo que es lo esperable el domingo. Claro, el mismo nos decía acá en Nemol TV Andrés Tagle que 12 millones de consultas, un poquito más, muestran que las personas no están tan apáticas con el proceso como si existía la sensación por el desconocimiento previo, por, claro, un agotamiento con todo lo que hemos vivido estos últimos años. Catalina, en ese sentido, este 7 de mayo, ¿qué se juega Chile? Yo creo que el 7 de mayo hay una misión muy precisa para los ciudadanos que van a concurrir a sufragar, y es elegir a las personas que van a redactar la constitución política. Esa es una gran tarea, porque va a ser un pacto social que va a regir nuestra convivencia política por los próximos años, y creo yo, una oportunidad para dotar de legitimidad a nuestras instituciones que están tan alicaídas por diversas circunstancias. Creo yo que una renovación de ese pacto de convivencia que tenemos como comunidad política es una tarea gigantesca. Pero también entender que la constitución política simplemente va a ordenar el poder, va a reconocer los derechos que todos tenemos como personas, pero sigue estando el impulso de de poder construir aquellas políticas, aquellas leyes necesarias para mejorar nuestra convivencia, tanto en términos materiales como en términos de participación, sigue estando en el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, lo importante es que las personas se informen respecto de los candidatos y entendan la tarea que tienen que hacer esos candidatos, que es redactar una constitución política, o bueno, no van a partir de cero, pero revisar un anteproyecto constitucional y tener una opinión sobre ese anteproyecto constitucional. Creo que ese es el objetivo principal. Eso, el llamado siempre a informarse con todo lo que pasa este domingo. Y Catalina, para terminar, quiero que en breves minutos, nos quedan un par de minutitos nomás, hablemos de lo que viene ahora para la comisión experta, porque si bien vamos a tener resultados el lunes con los consejeros, ustedes ya están en la recta final, podríamos decir, que a solo un mes y empiezan a votar las indicaciones que se presentaron. Ahí, ¿dónde cree que van a estar los principales disensos, los principales nudos? Efectivamente, ahora estamos discutiendo norma por norma, como decía al comienzo, y en las subcomisiones vamos a empezar a votar la próxima semana. Todas las subcomisiones dejamos la votación para el final del debate, porque también hay muchos temas que hay que coordinar entre las subcomisiones. Hay materias que a veces están siendo tratadas en más de una subcomisión y no podemos aprobar en teoría, ¿no es cierto?, cosas que podrían resultar Claro. contradictorias. Una vez que votemos en las subcomisiones, que recordemos son cuatro, se realiza un informe por cada una de las subcomisiones que luego van al pleno, y ahí hay un debate entre los 24 expertos. Y una vez que los 24 expertos debatamos y votemos, vamos a tener el anteproyecto definitivo que se entrega el 6 de junio. Yo diría que los principales nudos están en el alcance o contorno de algunos derechos sociales, en materia de sistema político, de cómo, cuáles son las herramientas específicas para evitar esta excesiva fragmentación del Congreso Nacional, y en la materia que corresponde a mi subcomisión, respecto a algunas atribuciones que tiene, por ejemplo, la Corte Constitucional, y también respecto a la forma en cómo se organiza el Poder Judicial desde el punto de vista jurisdiccional. Si la Corte Suprema sigue siendo el máximo tribunal o le vamos a asignar otro rol. Yo diría que esos son temas, algunos son muy técnicos, pero como decía, siempre está la voluntad de lograr un acuerdo y lograr enmiendas amistosas, es decir, a veces
rechazar dos enmiendas que parecían un poco distintas, pero juntarlas y en conjunto lograr una unidad a propósito que nos permita lograr un acuerdo y votar una enmienda en común. Eso, ajetreada agenda para usted, nosotros la estamos siguiendo muy de cerca. Catalina, muchísimas gracias por habernos acompañado en medio de este día que full de reuniones además. Sí, muchas gracias. A las 3 de la tarde continuamos acá sesionando, así que gracias, Pati, por la invitación y haberme permitido exponer y contar un poco de la tarea que estamos haciendo en la Comisión Experta. Muchísimas gracias, Catalina, que seguimos de cerca el trabajo de la comisión y por supuesto a todos ustedes los dejamos invitados a que sigan con nuestra programación aquí en EMOL y en EMOL TV de cara a este 7 de mayo de elecciones. Muchísimas gracias.